Queridos amigos, bienvenidos. El día de hoy voy a presentar el reto número 11 de este canal, el cual consiste en crear con los materiales que tengamos o comprarla, una maceta berrinche, una maceta estilo berrinche. Hace muchos años, hace algunos años, mejor dicho, con mi esposa compramos una maceta de ese tipo de barro, o sea, y era bastante grande. Entonces la maceta berrinche consiste en que van tres abajo, pegadas, y hay una arriba. Ese es el estilo. Entonces se coloca una planta otra aquí y la que va aquí arriba. Ese es el estilo berrinche. La forma, por ejemplo, ahorita no se las puedo mostrar porque a mí se me quebró una de las tres macetas, como era de barro. Entonces lo que hice fue, como se me quebró una de aquí, entonces despegué estas dos con esta y me quedaron individuales. Entonces no tiene la forma original. Eh, como les digo, ustedes pueden comprarla o utilizar los materiales que tengan a la mano. Yo voy a utilizar esto que tengo aquí, este material reciclado. Estos son recipientes de consomé y este es de cloro. Entonces, más o menos les voy a mostrar cómo va a quedar. Más o menos la idea es esta, solo que las macetas tienen que quedar un poquito levantadas, pero el estilo es este, son tres abajo y sostienen a esta. Todavía no sé qué voy a hacer porque lo ideal sería que esta fuera del mismo material que esta, pero todavía no sé. Entonces quiero darle este toque distinto, como que esta es la líder a diferencia de estas, darle otra visión. Como les digo, ustedes pueden dar la forma y utilizar los materiales que tengan a la mano o comprarla. Como les contaba, pues la que compramos con mi esposa era demasiado grande, entonces esta es una mini. Entonces ahorita voy a empezar y les muestro cuál es el siguiente paso. Entonces aquí así va quedando. Fíjese que no voy a usar la otra porque queda muy grande. Entonces yo quiero, esto tiene que quedar más o menos así, mire, así. Pero el otro, como es más ancho, entonces estas se terminarían separando mucho. Y igual lo hubiera podido pegar sin ningún problema, pero desde un punto de vista estético se ve feo esta separación porque estas tienen que quedar juntas. La idea es que estas tres soporten a esta cuarta. Entonces ya no voy a usar el de cloro, sino que voy a usar el otro de consomé. Entonces esto es el que va a ir aquí. Así. Sí, esa es la idea. Entonces ahorita les voy a mostrar qué es lo que sigue. Amigos, aquí está. Utilicé, se llama cinta de montaje. Esta cinta blanca que ustedes ven aquí. Lo interesante de esta cinta es que tiene adhesivo de ambos lados. Entonces es una maravilla. Fíjense que resiste el agua también. Yo tengo unos dos. Tengo un plato de plástico y uno de aluminio pegados con esto. Y les cae agua y no hay ningún problema, no se despega. Entonces es una maravilla. Entonces aquí está completamente nivelado. ¿Por qué les menciono el nivel? Porque si esto se tirara para un lado, entonces le estamos echando más peso, porque acuérdense que esto lleva sustrato, más con el agua genera más peso. Entonces este generaría más peso de un lado que de otro. Entonces aquí está. Entonces ahorita voy a hacer los orificios de drenaje. No sé si voy a colocar algún adorno. Vamos a pintar. Y después sería la plantita. Pero así. Es bastante fácil, amigos. Y el adorno que va a quedar después para nuestro jardín. Algo que tienen que tomar en consideración cuando vayan a utilizar, dependiendo de qué recipientes vayan a utilizar,
es que tienen que ser resistentes. Estos recipientes les comentaba que era de consomé, pero estos en esta parte de aquí son bastante duros. Y acuérdense que tienen que soportar el peso de cada uno con el sustrato y parte del que está arriba. Entonces, si van a colocar recipientes que sean muy menos duros, por decirlo así, de aquí se les va a hundir. Entonces, tengan en cuenta eso cuando lo vayan, para cuando lo vayan a preparar. Entonces, eso les quería comentar. Entonces, ahorita esto ya está asegurado. Entonces, ahorita vamos con el siguiente paso. Entonces, amigos, ya está listo. Tienen los orificios de drenaje y ya están asegurados con alambre. Entonces, aquí ya no hay ningún problema. Ya puedo trabajarlos. Entonces, esta es la forma. Y ahorita pues les voy a agregarles un poco de color para que vaya a combinar con la planta que voy a colocar. Aquí la tengo, ya las pinté. Utilicé estos colores. Solo un par de detallitos y ya la tengo pintada. No entré en mayor detalle. Tiene un toque rústico, pero así me gustó. Entonces ahorita voy a colocar la planta que voy a utilizar y ya les muestro el resultado final. Amigos, les presento ya el berrinche terminado. Coloqué una Haworthia cymbiformis. Y aquí está. Entonces este es el reto que les propongo, si desean participar, y este es el resultado final. Entonces ahorita voy a pasar a invitar a unos canales por si desean participar. Entonces ahorita voy a pasar a invitar a unos canales. A ver. El jardín de Klaus. Huerta y jardín en mi terraza. Mi mundo y yo. Sucu jardín. Tere y su sueño suculento. Flores y algo más. Maricampos y plantas. El gallinero y flores de Sophie. El jardín de Mila.
Jardín, Huerto y más. Katie Stone. Y las plantas de Norma. Entonces voy a invitar a 12 canales, como siempre lo decimos, no es obligación. Los que deseen participar, los que puedan participar, pues son bienvenidos, así que no hay ningún problema. Ese es el que yo propongo y estos son los canales que invito. De igual manera los invito a que visiten estos canales porque tienen contenido bastante interesante. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego. Y en la descripción del video voy a dejar los canales que invité. Hasta luego.